Mi nombre es Santiago Ángel, soy residente de tercer año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Como es usual, vamos a iniciar. Como es usual hoy, los martes, vamos entonces a iniciar con la charla de columna. El día de hoy iniciamos con un caso clínico. Esta es una paciente de 35 años con un cuadro de 1 año y medio de dolor dorsolumbar irradiado a la región umbilical y extremidades inferiores. Característicamente empeoraba en la noche y había tenido múltiples consultas de servicio de urgencias donde le daban únicamente manejo sintomático. En los últimos días previo a la consulta inició con paraparesia y parestesias en las extremidades. Al examen físico, a destacar entonces una paraparesia 4/5, más compromiso del lado derecho, hiperreflexia y una marcha inestable. Con estos datos, hay que, digamos, adicional necesitarían de la historia una sospecha inicial, algún R1, y qué imágenes solicitaría. Sí, está bien, dale. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, entonces, en cuanto al caso clínico, Santi describió muy bien como la parte neurológica. Me haría falta de pronto saber cómo están los esfínteres con la paciente. ¿Tiene compromiso de esfínteres o no? De pronto definir si tiene un nivel sensitivo claro y pues si la paresia de pronto es más de predominio proximal distal, para más o menos orientarse un poquito. Y pues como no hay un contexto de trauma ni nada, yo considero que iniciaría con una resonancia contrastada. La paciente tenía un nivel sensitivo aproximadamente en el DT6. Me imagino que solicitaría una resonancia dorsal. Bueno, aquí tenemos un corte completo, algún R2 que nos ayude con la imagen. Una contrastada. Listo, entonces, pues ahí lo que se ve es una lesión, pues una lesión extensa desde T3 más o menos hasta T11, realmente proximal. La lesión parece ser una dilatación quística, más bien como una cavidad siringomiélica. Tiene desde T3 más o menos como en T6, T7, tiene una lesión que realza como heterogénea el contraste con unas áreas como de degeneración quística, y distal a eso hay como otra cavidad quística, probablemente también hay dilatación siringomiélica. La lesión pareciera que expandiera y viniera desde el conducto ependimario, más que infiltrar o expandir el cordón medular. Con esas características, pues lo que uno piensa, también por esas como lesiones quísticas dentro de la parte que realza, pues uno pensaría pronto en un ependimodo. Tiene un poquito como de... ¿lo puede volver al teloscopio? Y acá en el dedo se ve pues más o menos lo mismo, una lesión que es como heterogénea, con un poquito como de edema proximal a la cavidad siringomiélica arriba, y parecería que también tiene un poco como de edema en la médula abajo. Ya. Gracias, Will. Esta también se le había solicitado esta radiografía panorámica dentro de los estudios. Aquí pues más adelante vamos a ver pues como toda la discusión. Ya con estas imágenes, algunos de los R3 o R4 que hagan como un diagnóstico definitivo, un plan de manejo, harían biopsia, resección. Bueno, Carlos. Como lo explicó pues Wilson, la lesión por epidemiología pues una paciente de la cuarta década de la vida, pues por cómo se ve la imagen, todo, sí es como su vestido de ependimoma. En este caso pues yo consideraría que pues, un plan para obtener la máxima resección segura, ¿cierto? Que sería pues del componente sólido que está entre las dos cavidades pues, de siringomelia. En este caso pues diría que la resección
eh, primaria pues, sobre una biopsia. En cuanto a la necesidad de la instrumentación, en las imágenes se ve pues, que el componente sólido es de 2, máximo 3 cuerpos vertebrales, o sea que la laminectomía sería máximo de tres láminas y en teoría pues no inestabilizaríamos mucho la columna, entonces no habría necesidad como de instrumentar. Y la parte pues del monitoreo, una paciente pues que tenga una fuerza adecuada, todavía es independiente, uno pensaría pues que con el concepto de tener una máquina de recepción segura necesita el monitoreo para no ir a alterar mucho pues la función motora y sensitiva de esa paciente. El plan sería pues, vía posterior, hacer la laminectomía máximo de tres niveles, no instrumental y siempre con monitoreo. Listo, excelente. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya habiendo hecho esa discusión inicial, vamos a dejar entonces la resolución del caso para el final. Vamos a iniciar entonces hablando un poco de sobre tumores intramedulares. Entonces, como hablando de una generalidad, recordemos que los tumores en la columna se pueden ubicar en diferentes compartimientos. Está el compartimento extradural, que va a representar la gran mayoría de los tumores, siendo el 60%, y dentro de la dura lo vamos a dividir entonces en tumores intradurales extramedulares e intradurales intramedulares. Los intramedulares corresponden apenas entonces al 10% de todas estas lesiones, que es el tema pues, de hoy. En general van a ser más frecuentes de niños y el género masculino, siendo el 35% de todos los tumores espinales en niños. Tiene una asociación con neurofibromatosis, siendo el ependimoma más de neurofibromatosis tipo 2 y el astrocitoma más de neurofibromatosis tipo 1. Cuanto a la clínica, es variable, dependiendo obviamente del sitio de la región anatómica donde esté ubicada, pero en general, ciertamente algún grado de frecuencia siempre se presentan con dolor y algún grado de déficit neurológico que tiende a ser sensitivo en la gran mayoría de los casos. Este dolor tiene unas características, tiende a ser empeorar con el decúbito, la valsalva, y tiende a ser dolor nocturno. Estas son, digamos, unas banderas rojas claramente establecidas. Los otros síntomas o signos neurológicos que puede presentar el paciente son compromisos neurológicos variables, como mielopatía, radiculopatía, y este compromiso en distribución en capa, descrito en siringomielia, que puede ocurrir tanto por el mismo tumor como por la producción de hidrosiringomelia, va a causar entonces déficits sensitivos con disociación termoanalgésica, distribución de dolor en capa, y digamos que según la ubicación en otras áreas puede haber, digamos, presentaciones como síndromes de bisección medular o síndromes de Caudequina, o en algunos casos en tumores hipervasculares, incluso compromiso por sangrado como hemorragia subaracnoidea o hematomelia con déficit neurológico más severos. Estas son algunas de las escalas que utilizan a lo largo de la literatura para evaluar el componente neurológico preoperatorio y posquirúrgico, hacer el seguimiento. Tenemos entonces de forma clara en la literatura dos grandes escalas, la escala de Klickamp-Czasami y la escala de McCormick modificada. La escala de McCormick modificada va de 1 a 5, siendo 1 pacientes intactos neurológicamente y 5 pacientes cuadripléjicos completamente dependientes. En general, el diagnóstico en este tipo de lesiones es tardío. Esto se atribuye, digamos que muchas veces la enfermedad se le atribuye otras causas, ¿cierto? El deterioro tiende a ser lento y progresivo. En general, la duración de síntomas en este tipo de lesiones es de 36 meses y, digamos, sumado a su baja incidencia, hace que el diagnóstico en la mayoría de los casos sea tardío, siendo la única excepción en casos de metástasis intramedulares que tienden a tener una presentación mucho más rápida. Cuanto a la clasificación, hay diferentes formas de clasificarlo. Digamos que esta es la forma más sencilla, en neoplasias gliales, no gliales y en lesiones benignas intramedulares. Las neoplasias gliales van a corresponder al 95% de estas lesiones, siendo distribuidas entonces entre dos, principalmente ependimoma, siendo el principal tumor en adultos, y el astrocitoma siendo el segundo más común en adultos y el más común en niños. Luego, dentro de las neoplasias no gliales tendríamos el hemangioblastoma y como cuarta en orden de frecuencia, el ganglioglioma. Digamos que los más frecuentes entonces van a ser estos 3, 4 que mencioné inicialmente, que es donde a lo que vamos digamos, a referirnos inicialmente. Existen otras formas de clasificarlo, según tumores mesenquimales, tumores de germinales, tumores mucho más raros que digamos que no es como el objetivo, pues como la charla. Esta mnemotecnia es útil para recordar los diferentes diagnósticos diferenciales a tener presente cuando estemos al frente de una lesión intramedular. Entonces la mnemotecnia es IHIL. En la I tenemos entonces infartos medulares o inflamación de cualquier tipo, mielopatías longitudinalmente extensas, por ejemplo, H-mangioblastoma, ependimoma, astrocitoma y lipoma, digamos los diagnósticos más comunes a encontrar en esta área. En cuanto a la evaluación, digamos los diferentes estudios diagnósticos por imagen,
En cuanto a la radiografía y la tomografía, digamos que los cambios que podemos observar en este tipo de lesiones son relativamente pocos, son muy inespecíficos y en algunos casos no son muy tardíos. Vamos a ver que el estudio ideal va a ser la resonancia y entre los cambios que uno podría apreciar en la TAC son cambios inespecíficos de la alteración de la señal en el cordón, como hiperdensidades difusas, en muchos casos, digamos, difíciles de detectar. Lo que sí puede haber es en algunos casos asociación a cambios óseos. En estos tumores tienden a ser crónicos en la gran mayoría de los casos cuando son, por ejemplo, en ependimomas. Y puede haber entonces festoneado el cuerpo vertebral, como en estos casos, adelgazamiento, erosión de los pedículos, de las láminas y asociación con escoliosis en muchos casos. Cabe aclarar que a pesar de que estos hallazgos se pueden encontrar en neoplasias intramedulares, es más frecuente verlos en las extramedulares, como los tumores de las vainas de células nerviosas o tumores como los meningiomas. Entonces vamos a ver que la resonancia va a ser la modalidad de elección a elegir. Es muy importante siempre comparar las secciones sagitales y axiales para determinar la ubicación anatómica precisa y definir si efectivamente son intramedulares o extramedulares. Hay tres características generales muy importantes en este tipo de lesiones. Lo primero y la más importante de ellas va a ser la expansión focal y difusa de la médula espinal. La siguiente sería la alta intensidad en T2 y densidad de protones, y la gran mayoría de los tumores intramedulares, independientemente del grado histológico, tienen algún grado de realce, algo que es diferente de las lesiones en cráneo. Una alteración de la médula en ausencia de expansión del cordón generalmente no favorece una etiología neoplásica. Sin embargo, la ausencia de realce en presencia de una expansión del cordón no excluye completamente el diagnóstico de un tumor. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Aquí vemos un ejemplo. Esto es una lesión inflamatoria. Vemos en las imágenes de la izquierda una mielopatía en la unión cervicodorsal. No hay claramente una expansión del cordón y vemos en el control en las imágenes a los 4 meses hay una desaparición entonces del realce, queda únicamente unas cicatrices, y esto es otro punto importante a tener en cuenta, es el seguimiento. En general, si es una lesión neoplásica, uno va a tender a estabilizarse o a empeorar, no a desaparecer. También otra cosa importante a tener presente en este tipo de estudio de estas lesiones es tener la consideración de hacer imágenes de todo el neuroeje, específicamente también recordar las imágenes de cráneo. Vemos que hay algunas lesiones, como las, digamos, lesiones desmielinizantes. Podemos observar lesiones características, como las que vemos en la imagen de la derecha, que nos pueden hacer sugerir que las lesiones que vemos en la médula son más de origen no neoplásico. Cuanto al diagnóstico diferencial, aquí digamos la importancia va a ser ubicar correctamente la lesión en los diferentes espacios anatómicos, si es intramedular o extramedular. Hay que aclarar que tumores extramedulares grandes, intramedulares, extramedulares, va a ser muy difícil diferenciar efectivamente si son intramedulares o extramedulares. Y otra cosa importante es que algunos intramedulares van a tener un componente exofítico, entonces eso también va a dificultar el diagnóstico. En general, si uno es juicioso y adecuadamente las secuencias sagitales y axiales, va a poder hacer una diferenciación de la ubicación. Y teniendo en cuenta esta ubicación y la del paciente, vamos a poder ver cuáles son los principales diagnósticos diferenciales. Generalmente estas lesiones intramedulares se asocian con dos tipos de quiste, en la más del 70% de los casos. Hay unos quistes que son tumorales, que son propiamente pues como de la lesión. Generalmente tienden a realzar en forma periférica y representan células tumorales propias pues como por ya generación quística o necrosis o inclusive hemorragia del mismo tumor. Los más asociados a este tipo de quistes van a ser los astrocitomas y los gangliobliomas. Y los quistes no tumorales o reactivos, también llamados quistes polares, van a representar dilataciones quísticas del canal central, que son básicamente cavidades siringomiélicas, que no es necesario su resección para resolver la neoplasia. En general no va a haber células tumorales allí y digamos que solamente resecando la porción sólida tienden a mejorar. La mayoría se asocian entonces a ependimomas y hemangioblastomas. Cuanto a la utilidad del PET en el estudio de este tipo de lesiones, digamos que la literatura no hay demasiada evidencia acerca de esto. Tenemos estos dos primeros artículos, son del Journal de Neuroradiology del 2013 y del 2014, evaluando los diferentes hallazgos en estas lesiones intramedulares con la utilización de PET, con los diferentes trazadores, fluorodesoxilglucosa y metionina. Y el último artículo es del 2015, todos son artículos retrospectivos y con bajo número de pacientes. El artículo que más pacientes evaluó tenía 23 pacientes. Este artículo del Journal de Neurology del 2015 básicamente nos demuestra que los pacientes con lesiones de alto grado tienen un aumento de la captación de este tipo de marcadores en lesiones de alto grado al compararla con lesiones de bajo grado y no neoplásicas, lo que nos dice que el PET tiene una utilidad en la diferenciación de este tipo de lesiones de alto grado en la columna. Adicional a esto, es de utilidad en el rastreo de las lesiones metastásicas,
siendo capacidad de detectar lesiones subcentimétricas y además evaluar la viabilidad metabólica de estas lesiones cuando son lesiones difusas y extensas en la columna, digamos, con una utilidad al momento de dirigir dónde voy a tomar la biopsia, en los casos en que yo quiera tomar una biopsia y no vaya a ir por una resección completa de la lesión. Este va a ser, en teoría, el sitio más metabólicamente activo. Entonces, esto es básicamente el resumen de cuáles son las indicaciones del PET en este tipo de lesiones. Detecta condiciones en metastásicas, diferencia tumores de alto versus bajo grado. No es muy útil en la diferenciación de lesiones neoplásicas de bajo grado de las condiciones no neoplásicas y sí puede ser útil en condiciones hemorrágicas como el cavernoma. Ya lo otro sería en el seguimiento en casos de recurrencia. Para hablar un poco antes de cada una de las lesiones, a forma de grandes rasgos, empezamos con el ependimoma. Este es un tumor neuroepitelial derivado de las células ependimarias del canal central. En la clasificación del 2021, la OMS se elimina el término anaplásico, aunque vemos que con relativa frecuencia se sigue utilizando. Tenemos entonces el ependimoma clásico espinal. Dentro de la nueva clasificación se adiciona la característica CONI-SIN, amplificación del MIX-N. Estos van a ser de grado 2 a grado 3, el mixopapilar y los subependimomas. Estos van a representar entonces el primer tumor intramedular más común en adultos y el segundo más común de niños. La presentación usualmente es a los 40 años, tienden a presentarse de forma solitaria y cuando es múltiple hay que considerar que no haya una neurofibromatosis tipo 2. En general pueden asociarse a sangrado y de hecho se dice que hemosiderosis inexplicable en los estudios craneales amerita descartar estudios espinales para este tipo de lesiones. Cuando estamos al frente de los mixopapilares, en general la presentación es con una caudequina. Desde el punto de vista histológico, digamos que lo más clásico es la presencia de pseudorretas perivasculares y hay unos subtipos histológicos en los diferentes tipos de tumor. Va a haber entonces subtipos papilares, celulares, epiteliales y mixtos. Para hacer un diagnóstico de anaplasia va a haber que tener presencia de necrosis y proliferación vascular o aumento de la actividad mitótica. Para hacer la diferencia entre este tipo de lesiones y las demás lesiones como la astrocitoma, hay que tener en cuenta la ubicación tanto en los diferentes segmentos vertebrales como dentro de la médula. Entonces los ependimomas clásicamente se ubican en segmentos cervicales seguidos del dorsal, si son los clásicos, y los mixopapilares van a ser tumores casi que exclusivos del filum terminal y el cono medular. En general se tienden a ubicar en máximo 4 segmentos vertebrales y dentro del cordón tienden a engrosarlo y ocupar una posición central relativamente simétrica. Son lesiones bien circunscritas y tienen una alta incidencia o asociación con quistes reactivos o quistes polares. Es frecuente que haya hemorragia asociada y se describe el signo de la caperuza, que es un bórdipo intenso en el T2 de hemosiderina, que a pesar de que no es hepatognomónico, sí se puede verse en este tipo de lesiones. Aquí vemos entonces una lesión hiperintensa en T2, este bórdipo intenso que nos hace sugerir un sangrado. En muchos de estos casos va a haber edema medular reactivo y la real se tiende a ser algo heterogéneo y presencia en la gran mayoría de los casos. Si vemos los cortes axiales, vemos que son lesiones que ubican una porción central y muy simétrica dentro del cordón. Siguiente sería el astrocitoma. Está originarse entonces en las células gliales astrocíticas. Se asocia más a neurofibromatosis tipo 1 y tiene un peor pronóstico que los ependimomas por la asociación, digamos, con más infiltración y ausencia de un plano de clivaje. Va a ser el segundo tumor más común de los adultos y el más común de los niños, con una edad en adultos de presentación a los 30 años y una predilección por los hombres. Hay unos tipos histológicos claramente determinados, hay tumores de bajo grado, los más comunes siendo el astrocitoma pilocítico y el difuso, y los de alto grado, los anaplásicos que tienden a salir de la clasificación de 2021 y los glioblastomas espinales. En general, los grados histológicos en la médula tienden a ser de menor grado que los cerebrales, y aquí algo característico es que puede haber realce a pesar de que sean tumores de bajo grado, cosa que no sucede a nivel cerebral. Hay ausencia de plano de clivaje y en los pilocíticos hay alta incidencia de formación de quistes. En los casos de tumores de alto grado puede haber diseminación leptomeningia, por lo que siempre hay que hacer imágenes completos de todo el neuroeje. A diferencia de los ependimomas, estos van a tener una ubicación más predilección por la ubicación dorsal, luego cervical, y la holocordia es más frecuente verla en niños. En general tienden a ser más extensos en número de segmentos vertebrales, siendo la longitud promedio de 4 a 7. Van a tener una ubicación, para diferenciar del ependimoma más excéntrico dentro de la médula espinal, pueden ser exofíticos y generalmente tienen márgenes más mal definidos. No tienen tanta asociación con quistes polares, tienen más quistes intratumorales hasta en el 20%, y específicamente en pilocíticos, y la hemorragia es poco común. Acá vemos entonces que estas lesiones tienden a tener una ubicación más periférica, más excéntrica,
con en algunos casos únicamente viéndose un agrandamiento fusiforme del cordón en algunos casos. La presencia de quistes intratumorales, como en este caso, es muy frecuente en los asteroitomas pilocíticos y muy en relación a neurofibromatosis tipo 1. El siguiente serían los hemangioblastomas espinales. Este es un tumor de origen mesenquimal, va a ser la tercera neoplasia intramedular más común. Se presenta generalmente en menores de 40 años y en forma solitaria. Cuando son múltiples, siempre hay que pensar en una asociación con el síndrome de von Hippel-Lindau. En general son nódulos altamente vascularizados, se describe como un quiste en un nódulo mural dentro de un quiste. Son lesiones vasculares y benignas. En general, estas se ubican a nivel dorsal, seguido de la región cervical, y van a tener un componente exofítico en la mayoría de los casos y con alta predilección por la ubicación en el dorso o en las columnas dorsales de la médula espinal, por lo que hay una alta incidencia de presentación con déficit propioceptivos en estos casos. En general, como les había mencionado, se describe como un quiste con un nódulo mural. El quiste tiende a tener un realce ávido, hay alta asociación a siringomielia y es una fuente de potencial sangrado intramedular, ya sea por hematomielia o hemorragia subaracnoidea inclusive. Siempre hay que hacer imágenes de todo el neuroeje y como vemos, en la mayoría de los casos se va a describir entonces como esta imagen típica de un quiste, un nódulo, perdón, que realza ávidamente dentro de un quiste. El siguiente sería el ganglioma espinal, son tumores muy raros, en general son tumores más de la edad pediátrica, va a haber mezcla de elementos neuronales y gliales, no hay una predilección por género y en general, digamos, la ubicación más común de este tipo de lesiones va a ser cervical, seguido de la médula dorsal y la presentación orocordal en este tipo de tumores es un poco más frecuente. En general tienden a ocupar más número de segmentos vertebrales, siendo longitud promedio más de 8. Tienden a tener una ubicación más excéntrica y agrandan de forma fusiforme el tumor. Digamos que diferenciar entre el astroitoma es un poco más difícil, pero por epidemiología obviamente el astroitoma va a ser el más común. Hay una característica importante de estas lesiones y es que tienden a tener una característica y es que pueden ser mixtos en el T1, que aunque es poco frecuente, es casi que, digamos, muy sugestivo de esta entidad. El siguiente sería las metástasis intramedulares. Estas son entidades raras, menos del 1% de los pacientes con cáncer. La media de presentación es de 55 años y las fuentes más comunes van a ser entonces pulmón, mama y melanoma. Puede ser resultado del crecimiento en los espacios perivasculares, diseminación hematógena o por extensión directa a las leptomeninges. En general, todos ocurren en contextos de enfermedad avanzada y es raro que sea la presentación inicial de una enfermedad maligna. En general, la diferencia de los restos de los tumores es que los síntomas tienden a ser de menor duración, de progresión mucho más rápida y más severa, siendo la presentación y el diagnóstico en el primer mes en la gran mayoría de los casos, con progresión a la paraplegia y rápido deterioro en la mayoría de los casos. La ubicación tiende a ser más cervical, en general son lesiones solitarias, pueden haber también lesiones múltiples y generalmente afectan de 2 a 3 segmentos vertebrales. En general son lesiones bien circunscritas, similar a las metástasis a nivel del sistema nervioso central supratentorial. Podemos encontrar un edema que es desproporcionado al tamaño de la lesión y hay dos signos que son clásicos en este tipo de lesiones, el signo del anillo o el signo del borde y el signo de la llama, que es el signo del borde o el signo del rim, es un realce delgado periférico a lo largo de la lesión y el signo de la llama es un realce triangular en la parte superior e inferior de la lesión que es altamente sugestivo de estas condiciones. Cuanto a los tumores como paragangliomas, lipomas, schwannomas y otros tumores, en general son lesiones que ocurren predominantemente más extramedular y digamos que no es el objetivo pues como la revisión en este momento. Ya pasando entonces al manejo, digamos que lo principal es determinar cuáles son los objetivos en este tipo de lesión. Lo primero es obtener un diagnóstico histológico, determinar si es posible realizar o no una resección máxima segura y preservar la función neurológica. Todas las indicaciones de tratar a estos pacientes en lesiones asintomáticas, en general, la mayoría de los casos se va a hacer un seguimiento. Ya vamos a ver más adelante cómo es. Este seguimiento generalmente es con imágenes por resonancia. Las lesiones que son sintomáticas o en las que ya se determinó que hay un crecimiento en los controles son todos pacientes que tienen que ser llevados a cirugía. No tiene ningún objetivo observar este tipo de lesiones sintomáticas, ya que la progresión a un déficit neurológico grave va a ser en el 100% de los casos. Entonces, en aquellos que yo quiera llevar una cirugía o una resección, lo ideal es, en la medida de lo posible, si se puede, una resección macroscópica completa. Esto es específicamente cierto en ependimomas y en los astroitomas de bajo grado que tienen una pseudocápsula, que son la minoría de los casos. Entonces, en aquellos astroitomas de bajo grado que no hay plano o en los astroitomas de alto grado, digamos que el objetivo quirúrgico o la intención de resección va a ser únicamente una biopsia
para obtener diagnóstico y poder dar un manejo adyuvante. Esto es lo que nos recomiendan las guías de la NCCN. Entonces, con lesiones intramedulares, definir si la lesión es bien o no circunscrita, la presentación clínica, si son sintomáticos o asintomáticos, y en base a eso determinar el tipo de cirugía que se le va a ofrecer. Entonces, con lesiones bien circunscritas y sintomáticas, la idea es llevar una resección máxima completa. En lesiones difusas o que son sintomáticas, la idea sería hacer únicamente una biopsia. Entonces, hablar de resecabilidad en este tipo de lesiones, muchas veces, a no ser de que las lesiones sean pequeñas y en un plano muy claro en cirugía, digamos que lo que uno siempre busca es hacer un debulking inicial desde adentro para evitar la manipulación del tejido neural y el deterioro neurológico en estos pacientes. Siempre se recomienda no intentar crear un plano entre el tumor y la médula espinal, a no ser de que sean estos casos selectos como ependimomas pequeños o en algunas lesiones muy circunscritas. En general también también se puede utilizar este mismo principio en casos de mangioblastomas. Digamos que la pregunta siempre va a ser es en qué momento parar o hasta en qué momento hacer la resección. Y digamos que para esto sirve la monitoría, para ampliar estos márgenes de resección y para tener algún grado más de seguridad al momento de la resección, como ya vamos a ver. En general, el abordaje en la mayoría de estos casos es estándar, es un abordaje de línea media. La mayoría de estos tumores se abordan por vía posterior. Muy importante en la disección, cuidar las articulaciones facetarias para evitar, digamos, la deformidad posquirúrgica más adelante. Se hace en la mayoría de los casos una laminectomía o una laminoplastia, como ya vamos a ver. Se debe abrir la dura a nivel de la línea media. Se utilizan unas suturas para retraer la dura y evitar también pues, el sangrado. Y hay que tener en cuenta una serie de reparos anatómicos para definir dónde se van a hacer las mielotomías. Entonces, tenemos en grandes rasgos tres formas de abordar las mielotomías: la forma a través del surco dorsal medio, el surco posterolateral y las vías más laterales. Entonces, dentro de estas tenemos el sitio de entrada de la raíz dorsal, el DRES, o el sitio de entrada entre la raíz ventral y la raíz dorsal, que serían los abordajes más laterales, que en general no es necesario utilizarlas para el abordaje de este tipo de lesiones. Entonces, en la mayoría de los casos, las dos abordajes que más se van a utilizar o la mielotomía se va a hacer o por el surco dorsal medio o por el surco posterolateral. El surco dorsal medio casi siempre se va a identificar por la presencia de esta arteria, la vena, perdón, espinal posterior, y el surco posterolateral va a tener la presencia de la arteria espinal posterior. En muchos de estos casos, con lesiones que infiltran de forma difusa o agrandan el cordón, va a ser difícil identificar los reparos anatómicos en cirugía. Entonces, se dice que la presencia, ubicar la vena espinal posterior va a ser uno de los hallazgos más importantes para yo ubicar y determinar cuál va a ser la línea media. Allí usualmente entonces se realiza una disección del aracnoide, se realiza una mielotomía de forma pues con bisturí y evitar siempre la coagulación de estos segmentos y luego iniciar una disección Roma. En caso de que se haya utilizar coagulación, siempre utilizar los niveles de coagulación, digamos, bajos y con irrigación continua. Otra forma de ubicar la línea media es identificando los sitios de entrada a la raíz, el DRES bilateral, y el sitio equidistante en donde se encuentren va a ser más o menos el sitio donde se debe iniciar la mielotomía. Va a haber casos en donde, digamos, el plano es un poco más claro, como en los casos de los ependimomas, y en estos casos se podría pasar a hacer un debulking, posteriormente a identificar la interfaz entre la médula y el tumor para hacer entonces luego una resección, tratar de hacer una resección en bloque. En general, sí hacer laminectomía, o sea, la laminoplastia, en caso de lesiones que infiltren de forma poco difusa el tumor o lesiones circunscritas, se puede optar por una laminoplastia. Estas en general tienden a favorecer o a disminuir el riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo posquirúrgica y hay menor asociación con deformidad. En los casos de lesiones muy difusas o que hay expansión del cordón que requieren duroplastia, el uso de la laminoplastia en estos casos se desestima, digamos, por el riesgo de deterioro neurológico posquirúrgico. Y en la mayoría de los casos, una laminectomía va a ser suficiente independientemente pues donde esté ubicada la lesión. Entonces surge esta pregunta y es cuándo hacer instrumentación en este tipo de entidades. Entonces, digamos que la evidencia, hay diferentes artículos que abordan este tema, desde ese artículo del doctor Shua en el 2008 que trata de identificar los factores asociados con inestabilidad cervical en este tipo de resecciones. Artículos como el de Dr. Parker en 2014, todos estos son series retrospectivas con bajo número de pacientes, digamos las series son digamos muy limitadas, tenemos
otros artículos que evalúan los factores asociados a alineación sinfótica en adultos y los factores asociados a la aparición de este tipo de deformidades en la población pediátrica. Y digamos que cada vez que avanzamos en el tiempo se habla de este tipo de factores predictivos, pero en general la evidencia es muy limitada. Esta metaanálisis, esta revisión sistemática del 2023 apenas tiene en cuenta 4 artículos y todos ellos retrospectivos. Entonces digamos que a pesar de que la evidencia es algo limitada, este artículo es uno de los más recientes y participación un egresado pues, del servicio. Es básicamente las indicaciones para llevar a fusión en este tipo de condiciones. Se publicó en Warner Bros. En el 2023, tomó en cuenta 47 artículos para 2.400 pacientes. Algo interesante en esta revisión es que se determinó que la tasa de fijación espinal en lesiones intramedulares es apenas del 6%, siendo la tasa de deformidad en el seguimiento apenas del 2% de los pacientes, lo que nos habla de que en la gran mayoría de los casos no va a ser necesaria la fusión en los pacientes, y digamos que las tasas de la aminoplastas tienden a ser siempre más elevadas que en el resto de las otras condiciones. Acá vemos en este forest plot básicamente lo mismo que acabo de mencionar, son los mismos, vemos las tasas de fusión en general cercanas al 6% y las tasas de deterioro y de deformidad a largo plazo oscilando alrededor del 2%. Si tomamos en cuenta un resumen de toda esta evidencia que presenté y queremos, digamos, resumir cuáles son los factores que indican una posibilidad de yo llevar a un paciente a una fusión o los factores de riesgo de inestabilidad espinal posquirúrgica en tumores intramedulares, podríamos resumirlo básicamente en estos criterios de esta tabla. Las laminectomías muy extensas, por encima de 4 niveles, principalmente tomado análisis retrospectivos, como había mencionado. Se decía que en el primer artículo del doctor Chuba, pacientes que se llevan a la laminectomía después de 3 niveles, cada nivel adicional de la laminectomía aumentaba 3 veces el riesgo de cifosis post-laminectomía. La localización anatómica en segmentos transicionales es un factor de riesgo también claramente establecido, específicamente la transición toracolumbar. La violación de las facetas en cirugías, cuando es más superior al 50%, es un riesgo claramente establecido y muchos de esos artículos inclusive ni siquiera lo toman en cuenta, ya que cuando se viola la faceta más del 50%, la fusionan de entrada. La deformidad preexistente antes de la cirugía también se tiene en cuenta como un factor importante para definir la necesidad de fusión. Pacientes pediátricos todos tienen más riesgo de deformidad, específicamente cuando hay madurez esquelética, y menores de 13 años. Son los mayores, digamos, poblaciones o grupo etario, el mayor riesgo de cifosis por laminectomía. La laminectomía de C2 básicamente se escribe de forma clara a nivel de los diferentes análisis retrospectivos. Básicamente es por la desinserción de los músculos a este nivel y la atrofia de los músculos extensores. Y del seguimiento en el tiempo con las imágenes, aquellos que presentan deformidad en el tiempo, también pues sería una indicación de fusionarlo. Entonces básicamente este algoritmo es el resumen de cuándo fusionar en estos casos. A nivel preoperatorio, pacientes jóvenes con deformidad preoperatoria, laminectomías superiores a 4 niveles, violaciones de las facetas superiores al 50, laminectomías de C2 o cirugía a nivel de los sitios transicionales, específicamente la unión toracolumbar. En forma intraoperatoria, si se viola la faceta más del 50%, hay que considerar la fusión, y de forma posoperatoria en aquellos en el seguimiento que presenten dolor axial persistente o deformidad en las imágenes de control, hay que considerar la fusión. El siguiente tema es cuándo monitoría y cómo se aborda. Digamos que la monitoría permite evaluar en tiempo real y tratar de detectar estos déficits neurológicos que pueden llevar a lesiones iatrogénicas. Básicamente se divide en dos cosas principalmente. Me ayuda primero a detectar cuándo parar la resección y aumentar los márgenes de resección. Tenemos diferentes formas de monitorizarlo: potenciales evocados somatosensoriales, motorles, electromiografía, estimulación y mapeo medular, y la onda delta. Los potenciales evocados somatosensoriales, digamos que no son de mucha utilidad en el monitoreo de este tipo de condiciones, ya que la mayoría se alteran con la milotomía inicial y no se correlacionan con el resultado, ya que puede haber déficit a pesar de que no se alteren los somatosensoriales, o puede, digamos, alterarse sin que haya correlación con el déficit motor. En los potenciales motores, digamos que son más útiles. En estos verticalmente vamos a ver la latencia, qué tan alterada está. Alteraciones de la latencia superiores al 50 nos hablan potencialmente de que algo está pasando. La limitante es que estas no se pueden obtener de forma continua, sino de forma intermitente, entonces no sirven como una advertencia en tiempo real, además que implican la movilización abrupta
del paciente en estas cirugías delicadas, lo que puede, digamos, ser limitante. Y lo siguiente sería la onda delta, las ondas directas, es, digamos, el más útil. Este va a indicar la activación rápida de las fibras axonales, entonces una monitorización de la vía motora en tiempo real. Se hace de forma continua, no necesita ningún promedio y alerta de forma inmediata al cirujano cuando hay un deterioro. Básicamente se hace una estimulación transcraneal de los potenciales motores y se registra entonces una respuesta con un electrodo que se pone epidural o subdural a nivel de la médula. ¿Qué es lo importante acá? Es evaluar el deterioro en cuanto a las latencias. Cuando estas caen 50% de la amplitud, comparado con el inicial, se correlaciona con el déficit neurológico posoperatorio. En general, cambios inferiores al 50% pueden haber deterioros neurológicos transitorios, pero cuando hay pérdida completa se asocia a paraplegia permanente en el 100% de los casos. Entonces acá vemos cómo en los diferentes estadios de la resección de estos tumores, cuál es la participación o cuál es la utilidad que tiene cada uno de estas monitorías. Entonces, vemos que en la mirotomía inicial los potenciales somatossensoriales caen en la gran mayoría de los pacientes, por lo que no son muy útiles. A medida que se empieza la resección del tumor, puede haber pérdida de los potenciales motores, esto principalmente dado por las latencias, y uno aquí se plantearía si continuar o no continuar. Entonces aquí es donde toma la mayor utilidad la onda delta, que es para evaluar entonces si continúa o no la resección. Desde que la onda delta esté conservada, yo puedo continuar los márgenes de resección y tratar de ir por aumentar el gross total resección en estos casos. Algo importante aquí es lo que mencionaba, desde que se esté sin cambios o el cambio sea inferior al 50 o del 30 al 50, la mayoría de las veces el estado motor del paciente postquirúrgico no va a cambiar o van a ser déficit transitorios. Si cae por encima del 50%, hay asociaciones con déficit permanentes casi siempre. Cuando hay caída de potenciales, digamos que uno se pregunta qué puede hacer. Lo primero es siempre evaluar factores técnicos, que no esté desconectado un electrodo, revisar las conexiones. Lo siguiente es evaluar el estado de perfusión de la médula, cómo es la presión arterial media, tratar de aumentar la presión con anestesia, irrigar salino tibio. Si esto no funciona, se inician esteroides, se extrae cualquier hemostático o cotón que se haya introducido a nivel medular. Se liberan siempre las suturas piales y los reparos durares. Esto es una causa frecuente de caída de los potenciales, y ya luego de hacer todo esto, si el paciente persiste con la alteración de los potenciales, hay que tomar entonces la decisión de si seguir continuando retirando el tumor, hacer un debulking rápido, o si despertar al paciente y evaluar entonces cómo es el estado neurológico. Finalmente surge la pregunta de el uso de técnicas de inmunofluorescencia en este tipo de lesiones. Entonces, digamos que esto se extrapola de las resecciones de lesiones de alto grado, de gliomas de alto grado en cráneo, el 5-ala y el verde indocianina. En general, estas han demostrado aumentar las resecciones en gliomas de alto grado, pero digamos, ¿cuál es su utilidad en tumores intramedulares? Tenemos ese artículo de Neurosurgical Focus del 2014 que tomó en cuenta 55 tumores espinales y comparó, digamos, la utilidad de este tipo de fluorescencia en la resección de estas lesiones. Y este artículo del 2024, que es un metaanálisis para guiar la resección de estas lesiones con los diferentes tipos de fluorescencias. Entonces, el 5-ala es útil o muestra fluorescencia en la gran mayoría de los tumores, los ependimomas, en las metástasis, hemangiopericitomas y en los tumores de origen glial de alto grado. En general, en tumores de bajo grado no tiene ninguna utilidad, y para los tumores de alto grado es muy útil en aumentar los márgenes de resección y limitar la cantidad de tumor residual. El verde indocianina principalmente es de utilidad en hemangioblastomas y ependimomas, y para entidades no neoplásicas como cavernomas puede ayudar a confirmar si se hizo una resección completa, identificar vasos y venas medulares. Esta revisión sistemática del 2023 hace una comparación de los diferentes tipos de fluorescencias, el 5-ala, la fluorescencia de sodio y el verde indocianina. Y vemos que la utilidad principal del 5-ala está en ependimomas y gliomas, aumentando entonces los márgenes de resección. La fluoresceína de sodio tiene una utilidad principalmente en ependimomas y gliomas, y el verde indocianina en hemangioblastomas y ependimomas. Finalmente, el seguimiento, esto es lo que nos recomienda las guías de la NCCN, pacientes en los que se realizó una resección y yo efectivamente demostré que era un tumor de bajo grado. La idea es hacer resonancia cada 6 meses por 5 años y luego de forma anual de forma indefinida. En tumores de alto grado, la idea es hacer una resonancia a las 6 semanas, luego cada 4 meses por 3 años y posteriormente cada 6 meses por 5 años. Dependiendo de cómo sea el comportamiento en el seguimiento, se definirá si el paciente requiere una nueva resección o ya terapias adyuvantes.
Finalmente, para dar resolución al caso clínico, esta paciente entonces tenía una lesión intramedular a nivel de T6, se decidió entonces llevar a la resección, se le hizo una laminectomía T6-T8, se utilizó aspirado ultrasónico, se hizo un debulking intratumoral, luego tenía un plano aracnoideo relativamente conservado, se hizo una resección macroscópica completa. La paciente en el seguimiento tuvo una muy buena evolución, únicamente una paraplegia de 4/5, hipoestesia en T6, logrando una marcha independiente y control de esfínteres en el seguimiento posteriormente. La patología fue un ependimoma grado 2 y no ha habido evidencia de recurrencia en los controles. Como vemos acá, esta fue la resonancia inicial posoperatoria. Vemos entonces una adecuada cavidad de resección sin evidencia de lesión. Este es el T2, aquí vemos la contrastada, sin evidencia de lesiones pues, que realcen al medio de contraste a nivel del lecho quirúrgico. Y esta es la resonancia luego de casi un año de seguimiento, donde vemos que no hay presencia de lesiones que realcen o recurrencia en el lecho tumoral. Esta es la radiografía panorámica de control de la paciente casi al año también de seguimiento. Vemos que hay un ligero aumento de la cifosis dorsal, sin embargo, al ver los diferentes parámetros espinopélvicos y la alineación espinal, vemos que esta está en una adecuada alineación, por lo que el paciente todavía está en seguimiento y no se ha fusionado. Muchas gracias y quedo atento pues como a dudas. Ante, muchas gracias. Yo tengo dos comentarios. El primero es, probablemente yo he tenido mala suerte con el monitoreo y no sé cuál es el tipo de monitoreo que hay que pedir, porque pues cuando tú dices que la onda D a veces lo previene a uno, pero las experiencias que yo he tenido son muy desagradables, porque el neurofisiólogo me dice, se cayeron los potenciales, se cayó todo, y uno a veces no está trabajando brusco, no está haciendo nada, y todo se pierde y el paciente queda parapléjico. Entonces, no sé si he tenido mala suerte o es que no sé cuál es el monitoreo que hay que pedir, y me gustaría que eso los compañeros me colaboraran. Y lo segundo es que tan bueno que todos tuviéramos las indicaciones que dijiste de instrumentación, porque he visto tumores, astrocitomas, que los meten a cirugía y terminan con unas instrumentaciones larguísimas de 20 tornillos y la cirugía es una biopsia. Entonces, cuando yo pregunto, ¿por qué hicieron la instrumentación? Me dicen, no, es que la inestabilidad que produce la debilidad muscular posterior, hay que instrumentarlo para que no se deforme. Me parece que es como un cuento que no me lo he creído mucho, pero también me gustaría oír el concepto de las personas que hacen más esto. Y finalmente, yo nunca uso el bipolar en la médula. Yo creo que eso es un error, usar el bipolar. Cuando hay un sangradito, esos sangraditos se corrigen esperando un momentico con un cotón. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Gustavo, que tiene más experiencia en esto. Nacho, buenos días. Buenos días, Nacho. ¿Ahí me escuchas? Sí, profe. Santi, ¿vos qué pensás? Pues intenta ahí como comentar acerca de lo que pregunta Nacho, o los residentes también en cuanto a las instrumentaciones y el monitoreo. Profe, en cuanto al monitoreo, algo importante a tener en cuenta ahí es que el monitoreo ayuda a los márgenes de resección, pero en casos en que hay, digamos, lesión vascular, el monitoreo pierde pues como la utilidad, y eso digamos que es frecuente. Y es que si hay, digamos, no coagula o se secciona, digamos, una de las ramas de la arteria espinal anterior, que es la que más ocurre con frecuencia al momento de cuando ya se está en la parte de la disección más profunda, encontrando el margen de resección más ventral. Si esto ocurre, digamos que el déficit, pues no hay monitoreo pues que prevengan esos casos. Entonces, digamos que lo que yo recomendaría, sí, en cuanto a monitoreo, es la utilización de onda delta en todos los casos.
y obviamente tener presente el tipo de tumor pues, de forma preoperatoria, ¿cierto? En lesiones demasiado difusas en las que probablemente hay que, digamos, determinar cuál es la intención de la cirugía, ¿cierto? Si es una biopsia o si yo voy por toda la lesión. Entonces, para en estas lesiones difusas no tiene ningún sentido entrar a arriesgarse pues a hacer una resección de forma pues innecesaria. Y en cuanto a la instrumentación, en la gran mayoría de los pacientes no va a ser necesario instrumentar. Digamos que esas recomendaciones que yo pongo ahí son, como les mencionaba, tomadas muy de artículos de análisis retrospectivos con niveles de evidencia pues muy limitados, y digamos que lo que demuestra ese último metaanálisis que mostré es que las tasas de deformidad y digamos necesidad de fusión a largo plazo son bajas. En la gran mayoría de los pacientes uno puede hacer laminectomías extensas sin necesidad de instrumentación. Son como esas puntualidades. No sé, profe, si usted tiene alguna otra consideración. No, de acuerdo, Santiago. O sea, digamos que lo del monitoreo realmente siempre ha sido como una dificultad importante y es como la combinación de muchas cosas que inclusive a los neurocirujanos muchas veces se nos sale de las manos. Entonces, yo creo que más allá, pues obviamente del tipo de monitoreo que es importante, pues que el que lo haga tenga todas las herramientas o se haga realmente un monitoreo multimodal, es que el equipo que lo esté haciendo, o sea, los anestesiólogos, el neurofisiólogo y el cirujano siempre, digamos, que hablen el mismo lenguaje para que eso funcione bien. Muchas veces el monitoreo se cae no por, digamos, lo que está haciendo el cirujano, sino por muchas otras cosas pues, que hay que acordar antes de la cirugía. Entonces yo pienso que este tema, yo creo que a nosotros los neurocirujanos nos gusta mucho porque esto pues realmente es como el tema más neuroquirúrgico de la columna, o de los temas más neuroquirúrgicos de la columna, y realmente es un tema en el que realmente nosotros tenemos que exigir al grupo quirúrgico como que estén todos a la altura para que el resultado del paciente finalmente sea bueno. Entonces estoy de acuerdo pues con Nacho que muchas veces no está todo el equipo pues como sincronizado con los objetivos de la cirugía. Yo tengo una pregunta pues para todos y yo creo que Santiago puede arrancar hablando algo de eso y es cómo se define el papel de la cirugía en estos tumores. O sea, digamos que nosotros estamos en un espectro muy amplio de los objetivos quirúrgicos o de los objetivos cuando nos enfrentamos a un paciente de estos o a estos pacientes y encontramos pacientes que son asintomáticos y encontramos pacientes que son muy sintomáticos, pero con signos imagenológicos de tumores que probablemente no son resecables. Entonces, digamos que cómo se define el papel de la cirugía y los objetivos quirúrgicos en los pacientes con tumores medulares. A eso me refiero o sea, de las imágenes, cómo aportan, cuáles imágenes, digamos, especiales pueden aportar y la histología también, o sea, digamos que el diagnóstico presuntivo inicial de la histología también, cómo aporta en la decisión quirúrgica de estos pacientes. O, pues a arrancar Santiago, obviamente cualquiera de los otros presentes que tenga experiencia con esto, interesante también escucharlo. Profe, en cuanto a esas lesiones, la mayoría de los casos uno puede hacer diferenciación con la resonancia. En la gran mayoría de los tumores un diagnóstico presuntivo desde el punto de vista histológico. Digamos que siempre está la duda en pacientes asintomáticos de cuándo cirugía, cuándo no. Es bastante complejo pues esa decisión. En la mayoría de los casos, digamos que hay que apoyarse de otro tipo de estudios, como mencionaban, el PET puede ser de utilidad en la diferenciación de lesiones de alto grado, de lesiones de bajo grado, y también en ese tipo de lesiones difusas que ocupan múltiples segmentos vertebrales. El PET tiene una utilidad en que me determina cuál es el sitio más metabólicamente activo que yo quiera biopsiar. Entonces, en esas lesiones que son tan difusas, posiblemente que así el paciente esté sintomático, la intención de la cirugía o digamos que el objetivo va a ser una biopsia, y ya el manejo pues adyuvante. No tiene ningún sentido pues someter a esos pacientes a resecciones extensas, ya que pues digamos no va a modificar el pronóstico finalmente. No sé si alguien más tiene otra consideración. Hay varios puntos de partida también. Siempre pues hay que pensar también por el estado funcional del paciente. Obviamente, pacientes asintomáticos vamos a tomar la decisión dependiendo de otras herramientas. Nos ayuda mucho, por ejemplo, también a veces la espectroscopía. Es una herramienta que la utilizamos mucho en cráneo, pero acá
en la parte espinal también sería de mucha ayuda como para decir qué tanto grado de malignidad tiene una neoplasia, para definir si, pues, por ejemplo, una neoplasia primaria o secundaria. También nos ayuda mucho para definir qué tanto, cuáles van a ser mis objetivos oncológicos, una cirugía de resección oncológica para garantizar de pronto una curación al paciente o de pronto ya para simplemente para un control local. Referente también a la estabilidad clínica del paciente, su estado sistémico, el índice de Karnofsky-Lecoq también nos ayuda mucho a saber qué tan agresivos vamos a hacer, definir objetivos de sobrevida. Lo importante es pues, sacar pacientes con el menor déficit posible y la mayor cantidad de resección oncológica que podamos, pues, dependiendo de los objetivos que yo me planteé antes de la cirugía. Entonces, utilizar esas herramientas, como les digo, como para predecir, porque a veces puedes entrar a hacer una cirugía tan invasiva solo por una biopsia, no vale la pena tampoco. Pero si tenemos un paciente con un buen estado funcional y que nos planteamos objetivos oncológicos, pues hay que ir por todo. Yo creo que eso es lo principal. Cristian, quédate ahí, yo quiero que puntualicemos una cosa porque ya nos va a acabar el tiempo y esto es interesante. Dos cosas rápidas. Primero, biopsia no en la médula. Yo creo que de las peores experiencias que he tenido en los pacientes con alguna lesión medular es hacer una biopsia, especialmente cuando obviamente no hay hallazgo de tumor. Entonces, antes de pensar en una biopsia, hay que pegarse de muchas otras cosas que nos pueden ayudar a definir cuándo una cosa puede no ser un tumor. Y para eso sirve el PET con tirosina y la tractografía, e inclusive, pues obviamente también todo el perfil imagenológico de la resonancia. No sé, pues, si ahorita alguien quiere hablar más de eso. Pero yo quiero que puntualicemos una cosa. Cuando vos te enfrentas a una imagen que parece un astrocitoma y que puede ser un astrocitoma de alto grado, ¿vos cómo procedes? O sea, vos cómo procedes desde el punto de vista quirúrgico para aclarar el diagnóstico, para definir si seguís o no en cirugía, o para definir si, porque hay otra cosa, o sea, astrocitoma de bajo grado, si vos haces una resección total, o sea, un gross total resection, eso claramente mejora la sobrevida. Pero si es un astrocitoma de alto grado, no mejora la sobrevida, ni siquiera resecciones extensas. Es probable que eso no tenga mucha utilidad en la sobrevida. Entonces, ¿cuál es tu abordaje quirúrgico ya que estás listo para operar tumores medulares? Yo creo que obviamente tengo más poca experiencia en esos tumores medulares, pero hay que extrapolar mucho de lo que vemos en cráneo. Obviamente usted tiene razón, profe, hacer resecciones subtotales en estos pacientes es básicamente hacer lo mismo que una biopsia. Obviamente con la ayuda de la monitoría, si vamos que vamos muy adelante pues en la resección, con una resección pues digamos 80-90%, que ya nos estamos acercando de pronto a un gross total resection, quedamos tranquilos de que de pronto después con la histología y la coadyuvancia, ya sea con quimio-radioterapia, nos va a ayudar en estos pacientes. Si de entrada, con la ayuda del PET, como le decía ahorita Santiago, que nos ayuda también a definir el punto de máximo metabolismo, yo sé que garantizando un Cristian, grosso... entonces, por ejemplo, tenés un paciente con una imagen de resonancia que parece ser un astrocitoma y tenés un PET donde hay captación, o sea, sugiere un astrocitoma de alto grado. Entonces, ¿vos qué haces? O sea, vos ya haces paciente de cirugía y ¿qué haces? No, yo pues inicialmente con el objetivo inicial de ir por todo, pues hacer un gross total resección para garantizar pues un buen objetivo oncológico y después garantizar que la coadyuvancia me garantice mayor sobrevida. Pero si tenés un PET, digamos, con una captación intensa, digamos que eso te hace suponer que es un glioma de alto grado. Entonces, ¿para qué pensás en hacer un gross total resection? ¿Qué utilidad le das a la biopsia por congelación en estos pacientes? Esa sí no he tenido experiencia con la biopsia por congelación, pero sí, sería de mucha ayuda ahí pues para tomar decisiones en el mismo acto quirúrgico. Si ya el patólogo me dice mismo que es un tumor de alto grado y yo sé que no va a poder avanzar, pues porque obviamente negociar con un paciente un déficit neurológico tan grave como una plejía es pues, a veces innegociable pues en lo que hacemos en el día a día. Nada, pues definimos parar y ya después negociar de ¿Alguna, pronto la extensión pues del tumor, definir si radiocirugía o algo pues más local. ¿Algún otro de los participantes quiere aportar algo de biopsias por congelación en pacientes con tumores medulares? O sea, rápidamente que nos acabó el tiempo. Porque, a ver, o sea, cuando uno tiene un diagnóstico, digamos, prequirúrgico o una sospecha de diagnóstico de un glioma de alto grado, pues ya está claro que es probable
que la biopsia, que la cirugía no tenga un papel, digamos, tan importante como en los astrocitomas de bajo grado. Entonces, si uno tiene un PET a favor de un astrocitoma de alto grado, ahí es donde, digamos, muy probablemente la biopsia por congelación toma importancia. O sea, porque si vos, digamos que intraoperatoriamente confirmas que el paciente tiene un gloma de alto grado, pues no tiene sentido seguir. Si vos haces una biopsia por congelación y los hallazgos histológicos no sugieren un gloma de alto grado, entonces digamos que te encontrás con dos situaciones. Lo primero es que el tumor, digamos, desde el punto de vista quirúrgico sea resecable y vos sigues con la resección y intentas hacer un gross total resection. Pero si el paciente, pero si la lesión no es resecable, pues finalmente, digamos que parás y no continúas porque no justifica hacer una resección parcial. Entonces, yo pienso que la biopsia por congelación, el PET en los pacientes con sospecha de astrocitomas, de alguna forma también definen cuáles son los objetivos quirúrgicos cuando ya estás, digamos, interviniendo al paciente. Eso, pues, digamos que ayuda bastante.